Bueno, primero, y mientras vamos desarmando la fortaleza aquí, qué gusto estar con ustedes. Gracias por recibirnos con tanto cariño. Estamos con Almen por primera vez visitando el norte, este clima tan seco, del cual nos han hablado tanto. Y nos pone, bueno, muy contento conocerlos a ustedes. Habíamos visto un poco de lo que hacían, quiénes eran en redes sociales. También Joseba nos había contado cuando nos habíamos visto. Pero bueno, estamos contentos de finalmente poder estar por acá, repasando, revisitando esta fecha del 31 de octubre, el famoso Reformalloween. Esta fecha que se inventó Martín Lutero cuando salía con calabazas o cosas así. No sé muy bien cómo viene la historia, pero vamos a intentar hacer este recorrido juntos, preguntándonos sobre todas las cosas, qué sentido tiene este concepto, esta idea, este ideal al cual los protestantes volvemos generalmente en octubre, generalmente el 31 de octubre o cerquita de esa fecha. ¿Qué sentido tiene para nosotros esta celebración, este recuerdo, este memorial? Mientras compartíamos recién la Cena del Señor, pensaba justamente en eso, de que en buena medida el cristianismo es un constante ejercicio de recuerdo. Eso básicamente es la fe cristiana, un recuerdo que se actualiza en el presente, que se revive, pero a fin de cuentas, ¿qué es la Pascua o qué era la Pascua para el pueblo de Israel, sino el recuerdo de que algún día habían sido esclavos? Constantemente estaban repasando una vez al año esta idea de que es verdad, nosotros un día fuimos esclavos y ya no lo somos. ¿Y qué es la Pascua para nosotros sino exactamente lo mismo? El recuerdo de lo que hemos sido esclavos y que gracias a este nuevo sacrificio en Cristo hemos sido invitados a la libertad, una libertad que nosotros no nos ganamos, que nosotros no hicimos las 10 plagas ni salimos de nuestra muerte, sino que hemos sido invitados a salir del Egipto del corazón, podríamos decir, para caminar hacia la tierra prometida de la esperanza en Jesús. Así que también la charla de hoy tiene que ver un poquito con el recuerdo y con preguntarnos acerca de qué sentido tienen estas ideas, estos conceptos, a más de 500 años de que Lutero famosamente clavó esas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania. Hace muchos años que vengo preguntándome sobre este hecho. Creo que se encendió en mí como la temática cuando se estaban por cumplir los 500 años de la Reforma. Empecé a leer y a enamorarme de esta época histórica. En el siglo XVI pasó de todo. Todo lo que se puedan imaginar a nivel social, político, económico, cultural, artístico, pasó en el siglo XVI. Fue una locura ese siglo. Fue una locura todo el contexto histórico de la Reforma y particularmente esta figura maravillosa de Martín Lutero, un personaje fascinante y desquiciado al mismo tiempo. Por eso me gusta tanto, porque es un personaje con el cual podemos empatizar, ¿sí? No es un Superman pulcro que hace todo perfecto. No, Lutero tiene grandes ideas y después mete la pata hasta el fondo también, y por eso me resulta un personaje cautivante en muchos sentidos. Y me gusta este ejercicio de recuerdo, de revisar, de volver a pensar en este evento que ha marcado tanto al cristianismo en particular, a las iglesias protestantes evangélicas, pero también a la cultura, ¿no? Como recién mencionaba Joseba, la cultura en la que vivimos, la cultura occidental, pero también el destino del mundo ha cambiado muchísimo a partir de los eventos, los procesos que despertó esta reforma protestante. Lo cual también me lleva a preguntarme qué podrán significar todos esos eventos, que los podemos recordar en un manual de historia, pero ¿acaso tienen algo para decirnos a nosotros 500 años después? ¿En qué sentido siguen siendo relevantes esas ideas para nosotros? Según estas historias que hemos escuchado, un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero tomó su martillo, tomó sus clavos, según la historiografía protestante oficial. Según otras historiografías no fue así, pero de cualquier manera el 31 de octubre pasó algo que se compartió un texto que había escrito Lutero, llamado o conocido a posteriori como las 95 tesis. Las 95 tesis eran básicamente una serie de postulados en torno a las indulgencias.
Lo que hace Martín Lutero es invitar a una especie de debate académico en la Universidad de Wittenberg, en el cual otros intelectuales, otra gente de la universidad, fuera a hablar sobre algo que le preocupaba. Las indulgencias eran una especie de impuesto teológico que se compraba en la época, en el siglo XVI, haciendo una especie de pago para perdón de los pecados, ¿no? Para cierta seguridad de salvación. Había un fraile dominico que andaba dando vueltas cerca de donde vivía Lutero, que se llamaba Johannes Tetzel, Juan Tetzel, y que andaba pasando por los pueblos haciendo un cantito que en alemán rimaba, que en español no rima exactamente igual, pero básicamente lo que decía es que cada vez que suena una monedita en el cofre, un alma sale volando del purgatorio. Maravilloso. Maravillosa jugada, iglesia medieval. Entonces, cada vez que una monedita cae en el cofre, se libera un alma del purgatorio. Y eso funcionaba como un gran estímulo para personas que querían, evidentemente, que sus almas o las de sus familiares salieran del purgatorio y entraran en la vida de gloria, ¿no? Lutero no tenía ni idea, en 1517, que ese papelito iba a generar tantos temas y tantos problemas. De hecho, unas 6 semanas antes de publicar las 95 tesis, Lutero publica otro escrito mucho más importante a nivel teológico llamado las 97 tesis, que él lo escribe contra la teología escolástica y que de hecho contiene mucho más el pensamiento de Lutero que las 95 tesis que se volvieron famosas. Lutero no tenía ni idea de que esto iba a desatar un montón de procesos en la iglesia y en la sociedad de su tiempo, pero eventualmente, después de muchos años, después de muchas revueltas, las iglesias herederas de este movimiento, herederas de la Reforma, se fueron estableciendo en diferentes países con identidades propias que diferían ya de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Para los evangélicos, los protestantes, la teología de la Reforma nos ha llegado hasta nosotros, por lo general, como una especie de lista de ideas, doctrinas, dogmas, ¿no? Nos ha llegado como una especie de propuesta dogmática que ya viene de antemano. Hay ciertas ideas sobre cómo se tiene que leer la Biblia, cómo es Dios, cómo tiene que ser la iglesia, generalmente explicadas de una manera bastante racional, bastante sistemática, conceptual, que nos explican cómo es Dios, qué es el ser humano, para qué estamos en el mundo. Y más o menos eso es lo que las personas, los creyentes, solemos saber sobre la doctrina de la Reforma, la doctrina protestante, y quizás de toda la inmensa producción, que han sido cientos de miles de libros sobre este tema, lo que ha ido quedando ha sido esto que se suele conocer como las 5 solas, que seguramente ustedes escucharon. Spoiler alert, en el siglo XVI nadie dijo 5 solas, por las dudas, está bueno decirlo. El concepto de 5 solas es algo que recién se termina de ponerse como un nombrecito propio en el siglo XX, ¿sí? Es decir, 400 años después, Johann Baptist Metz, que fue un teólogo católico, analizando el legado de los reformadores, dice, claro, puedo reconocer 5 grandes principios de la doctrina de la Reforma, y Lutero había jugado con la idea de que era la sola fe, y la sola escritura, y sola gracia. Hasta ahí llegó Lutero. Y después, Metz, en el siglo XX, dice, claro, pero también está una idea en relación con Cristo, una idea en relación con la Escritura. Entonces él sintetiza esta idea de que hay 5 solas, que son como estos 5 principios fundacionales del protestantismo. Generalmente se suelen resumir estas 5 solas como una especie de resumen, como una especie de carta de nacimiento de qué va el protestantismo. Y ahí hablamos entonces, en primer lugar, de la sola escritura, o sola scriptura en latín, que significa, en poquitas palabras, que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y es la máxima autoridad de los creyentes y de la iglesia, ¿no? De las ideas y de las prácticas. Y acá podemos recuperar algunos pasajes como 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, o 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que nos hablan justamente sobre este tema. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En segundo lugar, hablamos de la sola fides, o solo por la fe, que significa básicamente que el creyente no accede a la salvación por una serie de cosas que pueda lograr mediante su esfuerzo, mediante su dedicación, sino por poner su fe, su fides, que ya vamos a ver un poquito de qué va, en Dios, ¿no? Y acá podemos recuperar este pasaje que mencionaba hace un rato Joseba,
Romanos 1:17. Lutero dice que cuando leyó este pasaje, angustiado como era, pobre, leyó este pasaje y dice, de pronto sentí que se me abrieron las puertas del cielo de par en par, ¿no? Este pasaje que fue también el fundamento de Starbucks. El justo por café vivirá. ¿No? Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Ese fue el pasaje que le hizo clic a Lutero. Y después también pensemos en Hechos 16, versículos 30 y 31, que también hablan de esto, ¿no? Uno más, sola gratia o solo por la gracia. ¿Qué significa esto? Que la salvación es un regalo de Dios que recibimos de manera inmerecida, ¿no? Si algo hemos aprendido en la escuela dominical es la definición de gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido, ¿no? Esa la sabemos todos. Pasajes como Efesios capítulo 2, 8 y 9 o Romanos 3 del 10 al 23 hablan justamente de este tema. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjense, gracia y fe, sola gratia y sola fides. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La cuarta de estas solas es solus Christus, o solo a través de Cristo, o por Cristo, lo que significa que no existen otros caminos, otras sendas o atajos como para llegar a Dios, sino a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo que fue 100% divino y 100% humano, y justamente por eso es un puente entre lo divino y lo humano, ¿no? Y acá recordemos un pasaje como Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, no hay otros caminitos como para llegar al Padre. Y finalmente hablamos de solideo gloria, o la gloria debe ser solamente para Dios. ¿Qué significa esto? Que el propósito final de la existencia humana, de la existencia del universo, de la creación, de todas las cosas, es la gloria de Dios. Algo que podemos encontrar, por ejemplo, en un pasaje como Romanos 11:36 o Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, estas son ideas fundacionales de la doctrina de la Reforma Protestante. Y han quedado marcadas muy a fuego en iglesias que son herederas de esta tradición. Son ideas muy queridas por los evangélicos, por los protestantes, pero yo digo, creo que hay un problema. O sea, está genial, todas estas ideas están buenísimas, están en la Biblia, han sido súper importantes, pero yo veo un problema con estas ideas. Y es que en muchas ocasiones se han quedado simplemente en dogmas duros, doctrinas que están ahí, que nosotros nos preguntan qué pensás sobre este tema y sabemos que hay que responder. Pero fuera de poder aprobar el examen, como que no nos dicen mucho estas ideas. Están ahí, están dentro de nuestro esquema mental, ¿sí? Sabemos explicarlas cuando alguien nos la pregunta, pero más de ese aspecto intelectual, ¿cómo se traducen en la vida cotidiana, en la vida práctica? Muchas veces nos quedan en la memoria y las podemos repetir, pero tengo la sensación de que en el proceso de estos 500 años se ha perdido parte de la vitalidad que tenían para el contexto en el que aparecieron, ¿no? Recordemos que las palabritas esta de reforma protestante, tenemos dos palabras y se habla de reforma, porque la idea era volver a una forma anterior. Entonces hay una sensación de que la iglesia se había alejado del testimonio de Jesús, cosa que suele hacer casi siempre la iglesia. Siempre se suele alejar del testimonio de Jesús, entonces todo el tiempo tenemos que decir, hay que volver a las fuentes, ¿no? Esa es la primera. Y en segundo lugar es protestante, porque eran protestones esta gente, ¿no? Estas cosas decían, esto tiene que cambiar, hay que hacer algo con todo esto, ¿no? Hay algo, como dice un autor, una imaginación profética, de decir cómo pueden cambiar las cosas para que sean de la forma como eran en un principio. Un teólogo del siglo XX llamado Paul Tillich hablaba de el espíritu protestante. Y dice, el espíritu protestante no es algo que se le ocurrió a Lutero, es algo que siempre ha estado en la iglesia, desperdigado en sus 20 siglos, ¿no? Y dice, este espíritu protestante es cualquier cosa menos algo aburrido, algo tedioso, sino que es una actitud muy potente que tiene una gran capacidad de movilizarnos, de transformar a las personas, a las comunidades, a las sociedades. Y por mucho tiempo yo entendí que estas 5 solas y todo el tema de la reforma eran más o menos como lo acabo de explicar, ¿no? Ciertas cosas que uno tiene que pensar, entender, esto es así, check, 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 sola gracia, sola fide, ok, listo, fin, terminó. Hasta que un día lo leí a este señor, que dijo estas palabras. Si predicas el evangelio en todos sus aspectos, exceptuando los temas relacionados específicamente con tu época, no predicas en absoluto el evangelio. Yo cuando leí esto dije, me parece que la cosa va por otro lado.
sea, que no se queda simplemente en la dimensión de, bueno, creo esto, ok, check, check, check. Me hizo pensar mucho esta frase de Lutero sobre la necesidad de poner la reforma en su contexto. Así como cuando nosotros leemos la Biblia y decimos, claro, no hay que sacar un pasaje del contexto, bueno, tampoco hay que sacar a las ideas de su contexto. Hay que poner estas ideas en relación con el medio ambiente que las vio nacer. No solamente como dogmas, como doctrinas a nivel teórico que hay que creer intelectualmente, sino como una respuesta a un contexto real, como una respuesta llena de fe, llena de valentía, ante un contexto percibido como hostil. Y fueron ideas que tuvieron la gran capacidad de transformar a su sociedad y de seguir generando discusión y debate durante 500 años. Y quizás con la gracia de Dios también pueden seguir generando esas cosas para nosotros hoy con nuestros propios dilemas de época. Si tomamos los principios de la Reforma como ideas aisladas, como ideas metafísicas, desencarnadas de su contexto, creo que esto no solamente le resta un poco de pertinencia y de creatividad a estas ideas, sino que a la larga también creo que nos traen muchos problemas a nivel teológico. Porque terminamos llevando estas ideas a lugares que no tenían mucho que ver con la intuición, con los deseos y con la búsqueda de estos primeros reformadores. Así que esto es básicamente lo que me gustaría hacer a continuación. Vamos a intentar repensar estas 5 solas de la Reforma Protestante en su contexto histórico para intentar extraer algunas de las implicaciones que tenían estas ideas. Implicaciones que no solamente van a ser nosotros y Dios, ¿sí? Ideas teológicas, religiosas, sino también van a ser ideas políticas, culturales, históricas, económicas, artísticas incluso, y que eran implicaciones que tenían estas ideas de los reformadores. Entonces, es verdad, las 5 solas tienen muchísimas resonancias dogmáticas, doctrinales, pero también en una respuesta muy concreta a sus contextos. Entonces, me gustaría que podamos pensar un poquito qué implicaciones pueden tener también para nuestros contextos estas viejas ideas de los reformadores. Vamos a empezar entonces con la sola gratia o solo por la gracia. ¿En qué contexto surge una idea como esta? Bueno, como les conté hace un ratito, era muy común que la gente pagara de alguna manera para comprar su salvación a través de las indulgencias. Pero no solamente las indulgencias, había otros mecanismos, como por ejemplo el peregrinaje a lugares concretos que te daban cierta sensación, se te otorgaba una gracia, ¿sí? La iglesia gestionaba el tesoro de indulgencias, como se les solía llamar, que eran básicamente, qué sé yo, San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, habían hecho tantas cosas buenas que a la iglesia le habían sobrado méritos. Entonces, de la superabundancia de méritos, como se lo llamaba en la época, de la iglesia, se le podía ofrecer a otras personas que lo necesitaran. ¿Cómo se accede a esa superabundancia de mérito? A través de una indulgencia o a través de la visita a una reliquia, por ejemplo, ¿no? Esas eran formas en las cuales, es verdad, eran prácticas piadosas de la época, pero que también iban de la mano con un comercio muy concreto que, por ejemplo, ayudaba a la construcción de iglesias. De hecho, se armó el lío en la época de Lutero porque estaban construyendo San Pedro en Roma. Entonces ahí se produce el conflicto, que necesitaban muchos recursos, entonces se lanzaron muchas indulgencias juntas, ¿no? Y ahí se armó un poco el tema. Lutero denuncia la práctica esta de las indulgencias y dice, acá hay un problema teológico, porque estamos queriendo comprar la salvación. Pero, dice, eso no es el único problema. El problema es que, ¿qué hacen estos pobres miserables acá que no tienen para pagar estas indulgencias? O sea, todo bien para los ricos, que tienen sus propias capillas, donde tienen sus monjes pagados para que oren por ellos, pero ¿qué hacen estos otros que no tienen los recursos para que pase eso? ¿Qué pasa con estos apartados o estos miserables de la vida? Entonces, en un contexto como esto, ¿qué implicaciones tiene la idea de que somos salvos solo por la gracia de Dios? Bueno, imagínense lo revolucionario que fue desarticular este comercio, no solamente a nivel religioso, sino también a nivel económico. Me gusta mucho algo que dice un teólogo y periodista norteamericano que se llama Philip Yancey, es que la gracia, el concepto de la gracia, está lleno de sentidos. Él dice, lo que se recibe por gracia no tiene precio, porque es gratuito. Todo viene de la misma raíz. No se puede pagar la gracia, pero se la puede retribuir con agradecimiento y con gratitud. Dice, por el contrario, los que no valoran la gracia son unos ingratos. Quienes se caen de la gracia son unos desgraciados. Y el que no cuenta con la gracia es una persona non grata.
Considerar entonces la relación con Dios y la posibilidad de la salvación como algo gratuito, gracia, gratis, a nivel social, cultural, económico, político, significa que todos estamos en igualdad de condiciones. Entonces fíjense que acá hay un clic que va más allá de simplemente resuelvo mi problema religioso. Hay un clic en las relaciones entre nosotros también. Esto vino de la mano con una reivindicación de las vocaciones seculares, los oficios, ¿no? ¿Qué significaba en el siglo XVI cuando alguien decía, tengo una vocación? Significaba que se iba a dedicar a la vida religiosa específicamente. De pronto Lutero dice, no, en realidad cualquier cosa que uno haga, si es una vocación espiritual, no importa si uno se mete en un monasterio o si uno está cortando madera en una carpintería. Es una vocación que también puede servir a Dios, ¿no? Fíjense que también hay un clic ahí, porque está la idea de que la salvación no depende ya de la cercanía de los sacerdotes con lo sagrado, sino por el contrario está la idea de que ninguna vocación es más importante o menos importante que otra de por sí. Porque tiene que ver con que cada creyente, y ya vamos a hablar un poquito más de eso, es también un sacerdote, ¿no? No solamente hay como profesionales de la fe, sino que todo creyente está invitado a ser un sacerdote para los demás. Movidos por este principio de la sola gracia, hubo muchos creyentes que entendieron que si Dios había sido generoso con ellos, ellos necesariamente tenían que ser generosos con otros. No se podían guardar para sí mismos a Dios, porque por gracia lo habían recibido, entonces por gracia lo tenían que dar. Y justamente por ese impulso teológico, religioso, se fundaron un montón de instituciones insufladas por la gratitud, hospitales, orfanatos, colegios, universidades. Y ese esfuerzo es algo que los grupos protestantes trabajaron mucho desde el siglo XVI, pero pensemos si no lo que pasó con los sindicatos en Inglaterra en el siglo XIX, ¿no? Cómo los cristianos reivindicaron los derechos laborales y dijeron, esto es parte de cuidar a la gente, esto es parte de mostrar la gracia que hemos recibido y extenderla a otros también. Y este principio de la sola gracia se sigue extendiendo y sigue influyendo un montón en nuestra sociedad, simplemente que no la llamamos con esos términos. Nosotros hoy en día tenemos la noción de los derechos humanos. Esta noción de los derechos humanos es un hijo de la gratuidad, de la gracia. Viene de ahí este concepto de la gracia y de la lógica de que somos imagen de Dios, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros no le decimos, esta es gracia. Le decimos, yo soy un sujeto de derechos. ¿Sí? Pero la lógica es la misma. Y es que de alguna manera yo he recibido una cierta arquitectura de cuidado, de derechos, de posibilidades que se tienen que cuidar, se tienen que proteger. Nosotros no decimos sujeto de la gracia hoy en día, decimos sujeto de derecho, pero de ahí viene un poco la raíz de todo esto. El concepto siguiente es el de la sola fide, o solo por la fe. ¿En qué contexto surge esta idea de que somos salvos solo por la fe en la obra de Cristo? Bueno, en el medioevo la salvación significaba en buena medida ir al cielo. Pónganse a pensar lo mal que le ha pasado a esta gente. Todo lo que hemos visto en Game of Thrones era así, pero sin dragones. ¿Sí? Mucha guerra, peste, la gente se muere muy joven, ¿no? En este contexto donde la muerte está tan presente, y les recomiendo una muy linda película para ver este tema, si les interesa, que se llama El séptimo sello, de Ingmar Bergman, una peli de 1957, si no recuerdo mal. Es una que habla acerca de este contexto, ¿no? Donde la muerte está por todos lados. Constantemente está la presencia de la muerte. Entonces, en un contexto como ese, donde ni siquiera sabemos si los santos más piadosos de todos son lo suficientemente buenos, si van a poder demostrar sus credenciales para salvarse del castigo eterno, ¿hasta qué punto, imagínense, estaba ligada la espiritualidad con el deber ser? Había una cierta cantidad de cosas que había que hacer, cierta cantidad de cosas que había que evitar, que nos permitían acceder a la salvación eterna. Sin embargo, salvo que uno fuera alguno de estos grandes santos piadosos que habían hecho una superabundancia de méritos, en realidad uno nunca podía estar tranquilo de haberse ganado el cielo. Imagínense si ni siquiera los santos más piadosos, a través del esfuerzo constante, podían tener esa seguridad, ¿qué les quedaba a la gente que vivía en el barro de la vida? A los desplazados, que no tenían ni el tiempo ni los recursos como para poder hacer todo ese recorrido espiritual. Entonces, en un contexto como este, ¿qué implicaciones tiene hablar de la sola fide, de que somos salvos solo por fe en Cristo? Bueno, imagínense también lo revolucionario que fue decir que es posible salvarse por confiar en la obra de Cristo y de que la salvación
por medio de la gracia, se puede hacer accesible al creyente, ¿no? La fe en ese sentido va muy ligada al concepto de la gracia. La fe es, de alguna manera, tomar la gracia disponible y vivir en consecuencia. Entonces, Lutero propone un giro y no es que hago cierta cantidad de cosas para lograr ser, sino que él dice, justamente como soy, por eso hago cierta cantidad de cosas, ¿no? Él le gustaba mucho la imagen del árbol. Él dice, porque el árbol es de manzana, es que eventualmente produce manzanas si es un árbol saludable. No es que vienen primero las manzanas, estas obras, estos frutos de justicia, como un camino para llegar a ser, ¿no? En ese sentido, las obras para la Reforma son una consecuencia de la fe y no un examen para lograr entrar a la fe. Este concepto de salvación que fomentaron los reformadores, fíjense que no solamente aplicaba o tenía implicaciones con la vida eterna, sino que también aplicaba a vidas plenas aquí y ahora. En ese sentido, la Reforma predicó que la fe en Cristo no solo significa una esperanza celestial, sino que también implica una vida abundante en el presente. Ambas cosas no pueden ir disociadas. Este principio de la sola fide hace también una sacralización de la realidad. Fíjense que no está rebajando lo sagrado para ponerlo al nivel de lo profano, sino que está diciendo, ok, ahora la vida en general puede ser sagrada. Porque si decimos en esta lógica de que toda persona está invitada a ser un sacerdote, como dice Pedro, ustedes son un reino de sacerdotes, si toda persona puede ser un sacerdote, eso significa que también todo lugar puede ser un templo. Por eso Wesley decía, todo el mundo es mi parroquia. Y eso también significa que cualquier conversación se puede volver en una oración. Pasamos a la siguiente, a la sola escritura, o la idea de que la Biblia debe ser la máxima autoridad de los creyentes, solo la escritura. ¿En qué contexto surge una noción como esta? Recordemos que hay una diferencia, primero antes de entrar en esto, entre lo que es la sola escritura, esta doctrina o este principio de interpretación, y lo que suele ser la nuda escritura. Es la idea de que solamente hay que leer la Biblia y uno ahí resuelve toda la vida, ¿no? Los reformadores no pensaban esto, los reformadores leían la Biblia intentando entenderle su contexto, pero nunca dijeron la tradición hay que despreciarla, nunca dijeron no hay que leer a San Agustín, nunca dijeron me da lo mismo lo que haya pasado entre el aposento alto y el siglo XVI. No, nunca dijeron eso, ¿sí? Eso hay que recordarlo también. El mundo al que le hablan los reformadores es un mundo definido por la autoridad epistemológica, me gusta ponerlo en esos términos, de la Iglesia. ¿Qué significa eso? Que las formas de entender el mundo están definidas por la autoridad eclesial, ¿no? El mundo se organiza a partir de cientos de años de tradición, encíclicas, bulas, concilios, la enseñanza del magisterio. Y sin embargo, todo este mundo codificado del medioevo estaba bastante oculto a los creyentes comunes y corrientes. Me gusta pensarlo usando la metáfora de la programación. ¿Vieron que hoy en día todo funciona en el mundo digital? Y los que manejan los hilos del mundo digital son los programadores. Nosotros simplemente entramos y usamos lo que ellos ya han programado de antemano. Bueno, un poquito así sería como la metáfora. Es la idea de que hay un mundo que tiene ciertas reglas, ciertas codificaciones, pero solamente si uno conoce el código puede jugar a eso. Si no, ya te invitan a un juego que está bastante definido, ¿no? Había un grupo de profesionales de la fe que resguardaban ese conocimiento, que lo organizaban, que lo sistematizaban. Y el mundo de lo sagrado generalmente estaba bastante confinado en ciertos lugares y espacios, como los monasterios, como el momento de la repartición del sacramento. Lo sagrado estaba bastante confinado a esos espacios. Entonces, en un contexto como este, ¿qué implicaciones tiene la idea de que la Biblia debe ser la máxima autoridad para los creyentes? Bueno, así como con las otras solas, este también fue un acto muy liberador. Los reformadores utilizaron este impulso de la sola escritura a través de tres grandes herramientas. En primer lugar, la imprenta, en segundo lugar, las traducciones y en tercer lugar, la alfabetización. Porque era necesario que la Biblia estuviera al alcance de todos, en un idioma que fuera reconocible y que el pueblo supiera leer. Se hace un cambio de lógica en la idea de que Dios no habla la lengua sagrada, sino que Dios tiene que aprender a hablar la lengua del pueblo en algún punto, porque si no, ¿qué hace la gente? ¿No? No se puede simplemente estar mirando lo que sucede y sin entender muy bien qué pasa, ¿no? Había como una percepción de que la gente iba a participar del momento del sacramento, se decían unas palabras que no las entendían muy bien,
y una exhortación que tampoco les hacía mucho sentido, pero los reformadores insistieron en que Dios debía hablar la lengua de la gente, ¿no? Muy en la lógica de Pentecostés también, ¿no? En la cual cuando baja el Espíritu hace que todo el mundo lo entienda en su propia lengua. Los reformadores incentivaron mucho la alfabetización y la educación, ya que creyeron que cada uno de los cristianos tenía que poder entender las Escrituras. Y por ejemplo, Juan Calvino comenzó una escuela en Ginebra que creció hasta tener en 5 años 1.200 estudiantes. Además, formó una escuela para pastores que todos los años enviaba más de 100 predicadores a Francia. Y eventualmente esta escuela que funda Calvino fue la columna vertebral a partir de la cual se fundó la Universidad de Ginebra. Y algo parecido pasó en Zúrich con Zwinglio, que su escuela para pastores fue el fundamento que eventualmente se convertiría en la Universidad de Zúrich. Y uno de los grandes defensores y promotores de la educación universal, o sea, para todo el mundo, fue un profesor protestante que a lo mejor ustedes lo conocen si estudiaron ciencias de la educación, que se llama Comenio, Juan Comenio. A ver, Comenio fue un filósofo, un teólogo, un pedagogo, que es uno de los nombres más importantes en la historia de la pedagogía. Generalmente se lo considera a Comenio como el padre de la educación moderna. Y él fue, por ejemplo, el primero en introducir las ilustraciones a los libros de texto, en insistir en que el idioma en el cual se aprendiera en la escuela fuera el idioma natural de las personas y no el latín. Él fue el que, por ejemplo, pensó en esta lógica de desarrollar un conocimiento gradual adecuando la edad de los alumnos. Comenio diseña una idea de currícula que es muy similar a la que usamos hasta el día de hoy, donde uno va al jardín hasta los 5 o 6 años, después empieza la escuela elemental hasta los 12, después a los 12 entra lo que sería la escuela secundaria hasta los 18 y después entra a la universidad. Esa forma de pensar 4 momentos viene de Comenio, ¿no? Que fue un teólogo protestante y que en el fondo de esa forma de mirar la educación está esta idea del libre acceso a las escrituras, básicamente al código. Todo el mundo tiene que tener acceso al código para poder jugar el juego, ¿no? Entonces también Comenio fue uno que insistió muchísimo en la igualdad de oportunidades para el acceso, es decir, la gente de clases diferentes, varones y mujeres, todo el mundo tiene que poder acceder a la educación, ¿no? Entonces, la sola escritura significó una socialización del conocimiento. Todo el mundo debe poder acceder a las fuentes del saber, lo que en un primer momento implicó también un incentivo de los estudios científicos, ¿no? Pero a la larga, con el paso del tiempo, llevó a una mayor democratización de muchas cosas. En primer lugar, una democratización de la cultura, a través del acceso a una educación que fuera libre, que fuera gratuita. En segundo lugar, una democratización de la economía, a través de las defensas de las vocaciones, de lo que hablábamos recién. El hecho de que cada persona encontrara su lugar en el mundo y cómo servir a Dios en el lugar del mundo que le tocaba habitar, ¿no? Y en el contexto del surgimiento de las primeras etapas del capitalismo, esta idea de las vocaciones, donde yo puedo servir a Dios haciendo diferentes cosas, fue clave en democratizar el acceso a las vocaciones. Y en tercer lugar, a través de una democratización política, ¿no? A través de la conformación de instituciones más horizontales, más participativas, porque está la idea de que todo el mundo tiene que participar de este juego que estamos jugando, sea a nivel de lo divino, por así decirlo, pero también a nivel social. Obviamente que muchas de estas consecuencias no estaban en el momento en el que Lutero agarró el martillo y se fue a pegar las 95 tesis, ¿no? Estas fueron ideas que fueron madurando con el paso del tiempo y con el paso de los siglos, pero en el corazón, en la raíz de estas ideas, encontramos también la potencia que podían tener para tiempos siguientes. Vamos ahora a hablar de solus Christus, o solo a través de Cristo tenemos un único camino al Padre. ¿En qué contexto surge esta idea? Bueno, está el contexto en el cual la figura del sumo pontífice es el representante de Dios en la tierra. Se le llamaba el vicario. ¿Qué significa eso? Bueno, el vicedios se solía decir en el siglo XVI. Se hablaba del Papa como el vicedios en la tierra, ¿no? Era el heredero de la autoridad de Cristo y desde la cima de la estructura de la Iglesia, no solamente la figura del Papa, sino también las figuras de los obispos, de los cardenales, no solamente definían las doctrinas, sino también la práctica de las iglesias, ¿no? Es un tiempo en el cual se vive fuertemente lo que se conoce como el cesaropapismo,
donde hay también una unión a veces un poco carnal entre las estructuras religiosas y políticas, donde las figuras religiosas ponen y sacan reyes, inician y terminan guerras, intervienen en la economía, median en asuntos de política, definen los parámetros artísticos de la cristiandad. Es un contexto un poco con esas características. Y en ese contexto, ¿qué implicaciones tienen esta idea de solus Christus? Bueno, para todos aquellos que querían entrar en contacto con lo sagrado, hablar de que solo Cristo es el camino hacia el Padre fue una muy buena noticia. Porque de pronto las figuras intermedias pierden su centralidad. Todas estas figuras intermedias que se ponían en esa situación de mediación entre lo humano y lo divino, pierden su centralidad y más bien se fortalece la idea del sacerdocio universal de todos los creyentes. Es decir, el hecho de que cada uno de los creyentes tiene un acceso al Padre, ¿no? Como dice la carta de los Hebreos, si no recuerdo mal, que tenemos un acceso directo al Padre. Y algo interesante es que los reformadores no dijeron que cada uno es sacerdote para sí mismo, sino que es sacerdote para los demás, ¿no? Yo tengo parte de mi vida con Dios, es que no se acaba en mí. Es una vida que yo tengo que compartir con otros. Afirmar que Cristo es el único mediador necesario para entrar en contacto con lo divino, en un contexto como este, tan mediado por la injerencia de las figuras religiosas en la vida de las personas, obviamente que no solo tenía implicaciones religiosas, teológicas, sino que también significó un gran cimbronazo para el statu quo de su tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente ya no era necesario seguir pagando el peaje para cruzar el puente, en poquitas palabras, ¿no? Se liberan todos los caminos y todos los mediadores pasan a un segundo lugar. Tienen también su importancia en la vida cristiana, pero ya no son esa especie de peaje que define la entrada o la salida de lo divino. Y finalmente vamos a hablar de soli Deo gloria, o que la gloria debe ser solo para Dios. ¿En qué contexto surge una idea como esta? Bueno, es un contexto muy marcado por la decadencia, muy marcado por la decadencia de las estructuras eclesiales. Y que quiero quizás como decir algo como para que se entienda. De ninguna manera esto implica decir la Iglesia Católica Romana hizo todo mal y los protestantes hicieron todo bien. Lejos estoy de eso. Y eso es una charla para otro momento, o pueden leer el libro 95 Tesis que está por ahí, donde hablo mucho sobre eso. Este tipo de procesos de los que estoy hablando y de pecados de los que estoy hablando son pecados que siempre están tocando la puerta. ¿Sí? Esto no fue un problema de la iglesia del siglo XVI, es un problema que constantemente está tocándole la puerta a las iglesias católicas, ortodoxas, protestantes, libres, metodistas, presbiterianas. A cualquier iglesia estos problemas siempre le están tocando la puerta. Entonces no son que nosotros ahora ya estamos resueltos, ya nuestra vida se salvó. Nosotros tenemos que ver cómo seguimos actualizando para que esos problemas no nos entren, ¿no? Entonces, esta corrupción estructural de la iglesia medieval parecía realmente imposible de revertir. Habían sucedido muchas cosas, y es interesantísimo meterse en eso. Habían pasado muchos procesos de renovación en la iglesia. Había sobre todo dos grandes líneas, los papalistas y los conciliaristas, que decían que la forma de resolver los problemas de la cristiandad era mediante una figura fuerte, un obispo de Roma muy fuerte, o haciendo concilios que tomaran decisiones y sacar al papa del medio. Eso eran como dos grandes líneas que intentaban resolver los problemas, pero era tan grande esta decadencia de las prácticas y de las costumbres que a nadie ya le causaba sorpresa las cosas que pasaban en la curia, pero también dentro de la vida religiosa, ¿no? Era muy famoso cómo vivían, por ejemplo, los Medici. ¿Sí? El Papa Medici, como vivía en Roma, ¿no? Vivían como reyes, como monarcas, recibiendo la pleitesía de los fieles y con una vida que no tenía mucho que ver con este ejemplo de Jesús. Ya habían surgido un montón de figuras antes de los reformadores, como por ejemplo Pedro Baldo, de donde vienen los valdenses, San Francisco de Asís, una figura clave también en todo esto, Girolamo Savonarola, un pre-reformador, se lo suele conocer, que iba a Florencia y hacía él lo llamaba las hogueras de las vanidades, donde él decía, por favor, dejemos esta vida de ostentación, el Espíritu Santo, Dios, Jesús, no nos han llamado a esto, y bueno, eventualmente los Medici se lo cargaron a él también. Entonces, muchas personas ya venían advirtiendo sobre los peligros de tanta ostentación, y que había que volver a un evangelio de sencillez, y se había denunciado la corrupción estructural de la iglesia. Entonces, en un contexto como este, ¿qué implicaciones contextuales tenía la idea de que solo Dios merece la gloria? Bueno, si el oro significa honor
Y si los representantes de Dios están rodeados de lujo, de magnificencia, afirmar que solamente Dios es el que merece la gloria fue una denuncia profética grandísima. Porque estaba diciendo constantemente que toda esta vida que estamos viendo todos, y somos espectadores, está entrando en una contradicción radical con el Evangelio de Jesús, con el ejemplo de la iglesia primitiva. Entonces, Lutero, por ejemplo, afirmaba que la autoridad de los cristianos no se manifiesta en su poder, en su pompa, sino que se manifiesta en el servicio, ¿no? Entonces hay un clic, un cambio de perfil en todo eso. También este principio del soli deo gloria tuvo muchas implicaciones en las relaciones sociales, económicas, políticas de su tiempo. Porque si Dios es el único que merece la gloria, es el único que merece el poder y el reconocimiento, eso significa que todo el resto de los mortales somos iguales. Eso significa que nadie está por encima de nadie. Eso significa que mi prójimo no tiene que estar arriba mío para dominarme, ni abajo mío para someterse a mi autoridad, sino que si Dios es el que está por encima de todos, si Dios es el Padre de todos, nos permite visualizar como sociedad la posibilidad de que todos seamos iguales y que nos tratemos como hermanos, como hermanas, y no en una lógica de sujeción, en una lógica verticalista. Entonces, las sociedades secularizadas occidentales eventualmente incorporaron el corolario de esta idea de soli deo gloria. Hoy en día la referencia religiosa ha desaparecido, pero todo el mundo te va a decir que todas las vidas son exactamente igual de importantes. Pero nadie en el siglo XVI hubiera dicho una cosa como esta. ¿De qué manera un campesino, un siervo, iba a decir que su vida era exactamente igual que la del emperador? A nadie se le ocurre. Si hoy en día podemos pensar eso, podemos imaginar eso, es porque estas ideas han florecido en nuestros contextos, aunque en el proceso se ha perdido este origen religioso que tuvieron estas ideas. A menudo se suele hablar de un sexto principio, una sexta sola, que es el de Ecclesia Reformanda o Ecclesia Semper Reformanda Est Secundum Verbum Dei. O sea, la iglesia debe vivir en una constante reforma según la palabra de Dios. Entonces, así como la vitalidad del movimiento de Jesús con el tiempo decantó en un cristianismo medieval en crisis, de igual manera la herencia de estos inconformistas protestones del siglo XVI muchas veces también ha desvirtuado en rígidas categorías, en eclesiologías paralizadas y que muchas veces son funcionales también a los poderes del mal. Básicamente les hemos dejado la puerta abierta a muchas de estas cosas. Entonces, para nosotros hoy, reformar la iglesia sigue siendo la posibilidad no solamente de que la vida de Dios fluya mejor hacia adentro nuestro, sino que también se pueda compartir con la sociedad en la que estamos, ¿no? Poder ser un poquito de esta levadura que eventualmente llena toda la masa de la sociedad a nivel político, cultural, económico, artístico, en todas las facetas de la vida. Y para cerrar, me gustaría terminar con esta metáfora, ¿no? Me gustaría terminar diciendo, imagínense que ustedes tienen una llave y alguien se las dio y se les acercó, no sé, imagínense a Indiana Jones o alguien como eso. Indiana Jones que viene y les dice, mira, esta llave abre el tesoro más importante de todos los tiempos. Todos los tesoros de la humanidad se encuentran en un lugar cerrado y con esta llave lo abrís. Nosotros decimos, wow, maravilloso. Tenemos la mejor llave que existe en el mundo. Pero nadie nos dijo exactamente dónde queda ese lugar. Entonces tenemos una llave que sabemos que es maravillosa, que es increíble, pero no sabemos qué abre. Entonces imagínense que si eso pasara, la llave más increíble del mundo no nos sirve de mucho, porque no sabemos qué abre esta llave maravillosa. Entonces estas ideas que comuniqué en esta charla, estas 5 solas de la Reforma, fueron una llave que destrabó el cristianismo de la Edad Media. Fueron una llave que abrió la cerradura espiritual en la cual vivían Lutero y la gente del siglo XVI. Fue una llave muy potente, ¿no? Fue la sensación esta que dijo Lutero, wow, siento que abrí la puerta del cielo y entré a una nueva realidad, una nueva posibilidad. Lutero es un personaje profundamente angustiado porque toda su vida está en crisis, porque Dios está enojado con él. Y de pronto cuando descubre, Romanos 1:17 dice, las puertas del cielo se me abrieron de par en par.
Esta llave abrió la puerta de un tesoro que lo angustió, el libro de la angustia, a él y a sus semejantes. Y desde entonces, nosotros hemos recibido, Lutero es Indiana Jones, en esta metáfora extraña que estoy diciendo, ¿no? Entonces Lutero dijo, chicos, guarden esta llave, sirve para algo muy importante. Y nosotros hemos insistido en esta llave. Hemos dicho, esto es importante, esto está acá, presten atención a esto. Pero para nosotros, hoy, en el contexto histórico en el que vivimos, ya las cosas son un poco diferentes. Porque los problemas del siglo XXI, la cerradura del siglo XXI, es diferente de la cerradura del siglo XVI. Entonces, tenemos la llave de un tesoro, pero no sabemos en qué cerradura funciona. Nuestra cerradura, a diferencia de la de Lutero, es una cerradura posmoderna, cibernética, hipercomunicada, globalizada, con inteligencia artificial, algoritmos. Entonces, tenemos esta llave, la cuidamos, la valoramos, hablamos de ella. Y pareciera, sin embargo, que cuando la ponemos en la cerradura de ChatGPT, ¿qué tiene que ver esta llave con esta cerradura? ¿Qué hacemos con esto tan valioso que tenemos en la mano? En esta cerradura que pareciera que a veces nos destraba alguna cosita, pero no pareciera que nos abriera la puerta del cielo de par en par. Entonces creo que justamente por eso el ejercicio que hemos hecho esta mañana es muy importante, porque nos ayuda a seguirnos preguntando qué implicaciones tienen estas ideas, estas doctrinas de la Reforma para la sociedad en la que nació, qué sentidos destraba esta llave en el contexto del siglo XVI, cuáles eran las consecuencias a nivel económico, político, ético, social de estas ideas, y por supuesto no nos quedamos simplemente en un ejercicio de recuerdo del pasado, sino que también nos lo traemos para acá y decimos qué consecuencias y qué implicaciones tiene esta llave en nuestro contexto. ¿Sí? Porque a nosotros no nos interesa destrabar el siglo XVI, ya se encargaron los reformadores de eso. Nos toca a nosotros destrabar el siglo XXI. Entonces, ¿qué implicaciones pueden tener estas ideas para nuestros propios contextos, para nuestras historias, para nuestras iglesias, para nuestras sociedades? ¿Qué suele pasar cuando, como cristianos, nos damos cuenta de que tenemos una llave muy buena, pero que la cerradura no responde tan bien a esta llave? ¿Qué solemos hacer? Decimos, culpa de la cerradura. Es culpa de esta sociedad posmoderna, globalizada, cibernética. Entonces, intentamos reconstruir un mundo a imagen de nuestra llave. Intentamos reconstruir toda una cerradura para poder usar la llave maravillosa que tenemos. Intentamos construir una realidad que ya no existe con la esperanza de que en ese mundo pasado esta llave tan buena que tenemos funcione de las mil maravillas. Pero más que replegarnos a vivir en 1950, en 1520, necesitamos tomarnos el tiempo de contemplar esta cerradura y permitir que la creatividad del Evangelio, que insufló a este proceso del siglo XVI, siga insuflando los procesos del siglo XXI. ¿No? Hay una llave maravillosa que puede hacer grandes cosas, pero para que eso pase hay un proceso de reflexión, de meditación, de creatividad, para permitir que esa llave que destrabó muchos dilemas en el pasado vuelva a destrabar los nuestros ahora. Y que no sea simplemente cosas que uno recuerda o que tiene de memoria, destrabando estos dilemas y estos problemas que son los de nuestra gente, nuestros contemporáneos, pero que también son los nuestros, porque nosotros vivimos en esta época. Así que me gustaría que tengamos un momento de oración y que podamos pedirle al Espíritu que nos dé esta gracia para poder hacer estos puentes entre esta llave maravillosa y cómo se aplica o qué implicaciones tiene en los contextos en los que estamos. En esta mañana, Señor, te pedimos que llenes nuestro corazón de esperanza para seguir intentándolo, que llenes nuestra mente de creatividad para lograr perder el temor a mirar esta compleja cerradura en la que vivimos y para poder ver de qué manera esa esperanza que hemos recibido es pertinente en este contexto tan cambiante, tan complejo. Danos la gracia, Señor, de poder actualizar sin traicionar este evangelio de buenas noticias en el siglo I, buenas noticias en el siglo XVI. Queremos que sigan siendo buenas en el siglo XXI. No queremos simplemente quedarnos recordando una vieja historia con una nostalgia teológica, sino que queremos que este recuerdo siga transformando
nuestra vida. Así como en la Santa Cena hacemos este proceso de recuerdo de lo que pasó, pero no para que se quede en el pasado, sino para hacerlo a flor de piel en el presente. Te pedimos que tu Espíritu nos dé la creatividad, nos dé la valentía, nos dé la paciencia, nos dé la firmeza, nos dé la flexibilidad para poder hacer estos procesos de compartir este mensaje de esperanza, de libertad, del reino de Dios, en este contexto que tanto lo necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.